Buenos días. Iniciamos la jornada con las noticias financieras y económicas que impactan tu dinero. Peso modera su caída tras fuerte reacción a la victoria de Donald Trump. ¿Amenazas económicas de Donald Trump para México? Acá te platicamos. Plan energético de Claudia Sheinbaum para atraer a inversores privados. En el calendario económico te presentamos la inflación en México de octubre. Cuidado con eso. Y política económica de los Estados Unidos. Conoceremos si hay una reducción en las tasas de interés. Índices, precios y cotizaciones, esto y más en nuestro video de hoy. Seguimos convencidos que estar bien informados es clave para el éxito de nuestras inversiones y el cuidado de nuestro dinero. Si este tipo de información es de tu agrado, te agradecería muchísimo que le des muy fuerte al botón me gusta, te suscribas, nos dejes un comentario y empezamos. Peso modera su caída tras fuerte reacción a victoria de Trump. La divisa mexicana se depreció frente al dólar en las negociaciones de la mitad de semana. El peso se dio terreno en una jornada de movimientos volátiles en el mercado en reacción a la victoria electoral de Donald Trump. La divisa mexicana se depreció frente al dólar en las negociaciones de mitad de semana. El peso se dio terreno en una jornada de movimientos volátiles en el mercado en reacción a la victoria electoral de Donald Trump. El tipo de cambio terminó en 20.16 unidades por dólar, que frente al cierre oficial de 20.07 pesos del martes con datos oficiales de Banxico significó una depreciación de 8.72 centavos o de 0.43%. Durante la noche del martes y la madrugada del miércoles, el tipo del cambio alcanzó los niveles de 20.80 pesos por cada billete verde, su peor nivel de lo que va del año debido a las preocupaciones por la victoria del republicano, desde el cual bajó para tocar al mínimo de la jornada de 20.0035 pesos por dólar antes de volver a subir. Gabriela Siller, directora de análisis de Banco Base, dijo que el miércoles a partir de las 9 de la mañana se observó una corrección a la baja del tipo de cambio. Y efectivamente aquí vemos cómo se comportó durante la jornada del día de ayer, cuando nos encontrábamos aproximadamente sobre los 19.97-20 pesos. Con los anuncios de la victoria de Trump tuvo un incremento muy fuerte, llegando incluso a niveles de 20.80 para después tener una corrección muy importante, y en estos momentos prácticamente el tipo de cambio se vuelve a ubicar sobre los 19.97, ligeramente abajo de los 20 pesos. Trump viene con renegociación del TMEC y turbulencia para el peso. Remesas a salvo. Los efectos económicos en México a raíz del segundo triunfo presidencial del republicano dependerá de si cumple o no sus promesas, como la implementación de aranceles, prevén expertos. Estas son prácticamente las amenazas que Donald Trump ha vertido sobre la economía en México. El ganador de la elección presidencial de Estados Unidos viene con una renegociación del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, y no una revisión. Esto es algo muy importante, cambia mucho el contexto entre una revisión y una renegociación, lo cual va a traer altas turbulencias para el peso mexicano frente al dólar. Es lo que advierten varios especialistas. De revisión a renegociación. Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos se hace más presente el temor de la revisión del TMEC en 2026, toda vez que pueden convertirse en una renegociación. El mayor reto de México es la continuidad de este tratado con Estados Unidos y Canadá, porque gracias a la economía del país se ha consolidado, explicó Verónica Ortiz. Definitivamente el TMEC ha sido una de las herramientas y de los instrumentos y de los acuerdos más importantes que México ha tenido a lo largo de la historia, porque esto ha permitido a nuestro país crecer fuertemente en temas económicos y de inversión extranjera. Sin embargo, aunque Donald Trump haya sido quien firmó el anterior TMEC, en esta ocasión viene con ciertas amenazas que pueden obligarnos a una renegociación del tratado. Por lo tanto, es muy importante no confiarnos y tener estrategias claras.
y no pensar que porque Donald Trump renegoció el Tratado de Libre Comercio y lo firmó incluso, vaya a volverse un apoyo incondicional. Apostarle simplemente a la cercanía geográfica o a que nos hemos convertido en su principal socio comercial puede ser un riesgo sumamente elevado. Se requiere un excelente acuerdo comercial y sobre todo unas grandes relaciones diplomáticas con el país del norte. Otro tema es el tema de los aranceles, que traerán turbulencia para el peso. Esto sin duda traerá una gran volatilidad para la moneda mexicana. Algo que también se tiene previsto en la administración de Trump es que siga utilizando los aranceles como moneda de cambio para lograr su objetivo de frenar la migración y de la inseguridad, lo que representa amenazas para el peso mexicano frente al dólar. Durante su campaña, el republicano amagó en varias ocasiones con el tema de aranceles. La última fue del 25% a México en principio, pero que puede llegar incluso al 75%. En este aspecto, es un tema inflacionario para los ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, es muy importante tomar en cuenta esta reflexión. Esto es muy probable que la imposición de aranceles suba los precios del lado de los Estados Unidos, o peor, me parece para México, que el final de nosotros vía una depreciación de la moneda o una devaluación del peso, estemos absorbiendo esos aranceles para no trasladarlos al consumidor de los Estados Unidos. Esto es algo muy delicado que puede llegar a suceder si se tiene una mala negociación para el 2026. En lo que se refiere a las remesas, en cuanto a este tema, los especialistas señalan que si bien es cierto que la política migratoria de Trump es hostil y busca implementar un programa para evitar el paso de migrantes, los datos muestran que el dinamismo de las remesas tiene más que ver con el comportamiento de la economía de los Estados Unidos. El 56% de la economía mexicana es altamente dependiente de los Estados Unidos y realmente es el ciclo económico de los Estados Unidos el que determina el ciclo de México y no quien está en la presidencia. Esta reflexión es muy importante porque todavía a estas fechas hay muchas personas, sobre todo fans del gobierno, que piensan que podemos nosotros solos manejar la situación en cuanto a consumo interno y algunas otras alternativas. Sin embargo, tenemos una alta dependencia de la economía de los Estados Unidos, nos guste o no nos guste. Esto es algo que tenemos que tomar muy en cuenta. En lo que se refiere al tema de las remesas, prácticamente en lo que hemos visto a lo largo del tiempo, podemos observar cómo se han venido incrementando o ha tenido incluso incrementos de doble dígito. En el 2016, las remesas se incrementaron 8.9%, en el 2017 crecieron 12%, en el 2018 11.03%, en el 2019 8.2%, el menor crecimiento se tuvo en el 2020, que fue del 1.9% por el tema del COVID. Sin embargo, en lo que se refiere al 2021, que fue donde hubo un repunte muy fuerte, creció en el orden de 38.4%. Realmente es un gran crecimiento que se está teniendo y, como bien se señala, no depende tanto de la cuestión migratoria, sino más bien va a depender muchísimo del tema económico de los Estados Unidos. No obstante, para este tipo de situaciones existen blindajes y esto es algo muy importante. Estos blindajes se tienen afortunadamente desde hace ya al menos 2 o 3 sexenios en el que se metió orden en la economía y la autonomía del Banco de México y un respeto a todas las instituciones autónomas para que pudieran mantener estos blindajes de forma importante. Tanto las reservas del Banco de México como los fondos de estabilización, estos pueden garantizar hasta cierto punto que la moneda en México no se vea tan afectada, al igual que la economía. Por otro lado, el plan energético de Claudia Sheinbaum destinará más de 23.400 millones de dólares para atraer a inversores privados.
Esta puede resultar ser una gran noticia toda vez que hay una permisividad por parte del gobierno actual a que inversores privados vuelvan nuevamente a tomar confianza y vuelvan a invertir en México. Esto, en mi opinión, va a tener mucho que ver con la certidumbre política y la certidumbre jurídica que se dé en torno a los temas de la reforma judicial y a la tranquilidad y a la seguridad en la que se logre establecer en México. El plan energético de Claudia Sheinbaum contempla la reducción de trámites burocráticos y de costos para las empresas que quieren invertir. Estos pueden ser unos muy buenos incentivos. La presidenta Sheinbaum dio a conocer su visión para el sector energético en México, en la que promete aumentar el financiamiento para los proyectos de generación y transmisión de energía y agilizar las reglas para inversionistas. El plan esbozado el miércoles durante la conferencia de prensa de Sheinbaum incluye 23.400 millones de dólares en gasto en proyectos de infraestructura energética hasta el 2030, asignando 12.300 millones de dólares a la generación de electricidad y 11.100 millones de dólares a redes de transmisión. Esto urge porque sigue habiendo muchísimos apagones en muchos puntos de la República Mexicana. México también reducirá la burocracia y los costos para las empresas privadas que quieran invertir en el sector energético, señaló la secretaria de Energía, Luz Helena González. Según las normas actuales, el sector privado puede aportar hasta el 46% de la capacidad de generación de energía renovable en México, por un total de 9.000 millones de dólares de inversión para una capacidad adicional de 9.6 gigavatios hasta 2030, dijo la secretaria. El plan energético contempla el rescate de Pemex y CFE. Y vuelta a lo mismo, sigue habiendo un barril sin fondo. Considero, en mi opinión, que esto está siendo demasiado gasto infructuoso. Ya las empresas estatales han demostrado una y otra vez que son ineficientes. Si bien es cierto que hay que mantener cierto gasto, cierta inversión en las petroleras y en la compañía eléctrica del Estado, también es cierto que se deben exigir más niveles de eficiencia y productividad en las mismas. No se puede continuar así, porque esto va a ser un barril sin fondo que va a generar grandes dolores de cabeza para cumplir muchos otros programas que se tienen por parte del gobierno. En el calendario económico para el día de hoy tenemos ya la inflación para el mes de octubre, donde vemos que la inflación anual al mes de octubre se incrementó con respecto al dato previsto de 4.72. Sigue subiendo la inflación, incluso muy superior al previo de 4.58. Este 4.76% está generando una muy fuerte presión para Banco de México en la disminución de sus tasas de interés. Hay que tener mucha cautela con esto. En cuanto a lo que se refiere el marginal, es decir, el del mes únicamente, el incremento fue de 0.55% cuando se prevía un 0.51% y muy por encima del previo de 0.05. La inflación subyacente bajó ligeramente a 3.80% contra la previsión de 3.85%. Sin embargo, no olvidemos que la subyacente es quitándole algunos productos que son altamente volátiles, como los alimentos, algunos combustibles, y pues esto definitivamente es una información que, si bien es cierto, puede ser estadística para toma de decisiones, lo que tú y yo pagamos es el aumento de la inflación que se tiene y en la cual se ubica en 4.76%. No lo olvidemos. También en unos momentos conoceremos las nuevas peticiones de subsidio por desempleo en los Estados Unidos, donde se espera un resultado de 223,000 de la semana previa. Y conoceremos otro de los datos más importantes de esta semana, que es el anuncio de la decisión de la política monetaria, tanto el comunicado del comité como la rueda de prensa del presidente Jerome Powell, que será a las 13:30 horas, hora de México. Hay que estar muy atentos con este
tipo de información que se vertirá, ya que volverá a generar alta volatilidad en los mercados como la que tuvimos el día de ayer. En los índices, precios y cotizaciones, el día de ayer hubo una excelente y gran oportunidad. Los mercados recibieron con beneplácito el triunfo de los republicanos. El día de ayer las bolsas en México crecieron de forma importante con 1.77 la Bolsa Mexicana de Valores. La Bolsa Institucional de Valores creció 1.46%. En estos momentos los futuros en los Estados Unidos se mantienen a la alza, con el Dow Jones subiendo un 0.23%, el S&P 500 crece un 0.26%, mientras que el Nasdaq crece un 0.33%. La moneda en México se recupera de forma importante con respecto al día de ayer y en estos momentos el dólar ya se ubica en 19.92 pesos por cada billete verde. Bitcoin se está ubicando en 74.917, Ethereum se cotiza en $2.810, la moneda Solana se cotiza en $186.81 por moneda, el oro sigue bajando y se ubica en $2.675, mientras que el petróleo crudo West Texas se cotiza en $71 por barril. Esperamos que esta información haya sido de utilidad y si fue así, ya sabes, déjanos un buen like, suscríbete, activa las notificaciones y nos vemos mañana. Un abrazo.